Son las 14:13. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Vamos a hablar de un tema bastante importante y que compete a la radio precisamente. Y la audiencia sabe que es tan importante para nosotros como para los oyentes también el estudio sobre el archivo sonoro de Radio Nacional del Paraguay. Estamos con el doctor Miguel Anter. Eso mismo, muchas gracias, señor Andrés. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por recibirnos y ansiosos aquí por compartir con ustedes. También nos acompaña en esta tarde el magíster Nicolás Ramírez Salaverry. ¿Qué tal, magíster? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Andrés, muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar llegando a la finalización de este estudio, de este proyecto, apoyado por la Secretaría Nacional de Cultura a través de los Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos 2023. Y ahora estamos llegando a esta conclusión y a la exposición de estos resultados. Perfecto. Y cuando hablamos de un estudio de archivo sonoro de Radio Nacional, ¿a qué se refieren concretamente? Cuando decimos archivo sonoro, nos estamos refiriendo a todo tipo de grabaciones sonoras que incluyen no solamente los discos vinilos de músicas y artistas paraguayos, sino también grabaciones en cintas magnéticas, los reels, ¿verdad? Antiguos reels, los cassettes, grabaciones de entrevistas con artistas, intelectuales, discursos de autoridades, programas de radios antiguos, programas de radioteatro. Todo eso incluye lo que sería el archivo sonoro de una radio o el archivo sonoro de una nación, ¿verdad? Todo ese conjunto de materiales grabados y que nos muestran diversas capas de expresiones artísticas que a lo largo del tiempo se fueron configurando y que hoy tenemos como nuestro patrimonio cultural paraguayo. Perfecto. Qué bueno sería rescatar algunos, digamos, elementos, porque sabemos que por Radio Nacional pasaron innumerables voces de la radiofonía paraguaya, como en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, en el caso de otros tantos profesionales que marcaron la historia de la radiofonía paraguaya, y como por ejemplo las grabaciones de radioteatros también, ¿verdad? Como decías, y por supuesto los actores políticos, actores sociales de la época también. ¿Qué descubrieron finalmente? ¿Qué descubrieron? ¿Qué archivo descubrieron? ¿Y qué pasó finalmente el archivo de Radio Nacional al fin y al cabo? Bien, nosotros estuvimos en contacto con el ahora director de la Radio Nacional del Paraguay, el señor Roberto Pérez, y en esa primera entrevista que pudimos conversar con él, él nos cuenta que cuando él llega también a la dirección acá de la radio, él tenía el interés de recopilar todo ese archivo histórico que tendría la Radio Nacional del Paraguay, y él se lleva la sorpresa de tampoco encontrar, así como varias otras personas que vinieron acá a buscar ese material, esa documentación sonora, no la encontraron. Y entonces queda como una historia, casi como una leyenda urbana, de que un gran camión viene a la radio después del golpe del 2 y 3 de febrero del 89. Semanas después esto es clausurado y posteriormente, en un lapso de un año y medio, en algún momento viene un gran camión y lleva todos esos materiales. Y entonces nosotros fuimos consultando con una otra persona. Esta información le hicieron llegar también a través de sus investigaciones al señor Roberto Pérez. Entonces todo el mundo presenció de cierta manera estamos llamándole apagamiento histórico sonoro de todo un país. Ya hablaron con la nueva directora. Todavía no tuvimos el placer. Carmen Insaurralde, porque sí, creo que ella también maneja informaciones respecto al tema, porque es una funcionaria antigua, una persona que sabe mucho de la radio, porque comenzó aquí su carrera prácticamente a nivel de periodismo, ¿verdad? Y bueno, ella sabe muchísimo también. Nosotros sentimos toda la buena voluntad de la Radio Nacional del Paraguay para conocer su propia historia, y al conocer su propia historia, el Paraguay está ganando con todo eso, porque el Paraguay, como dijo el profesor Miguel, a través de estos registros sonoros, su propia cultura quedó plasmada ahí, y un poco recuperar esos registros sonoros, de cierta manera estamos recuperando parte de nuestra propia identidad como nación. Categoría. Entonces, así como la propia Radio Nacional del Paraguay
sentimos esa buena recepción y así también entendemos que esto interesa a la Secretaría Nacional de Cultura. Por eso fue aprobado este proyecto. Es una tarea pendiente que tenemos como nación y que nos tocó a nosotros en este momento, al doctor Miguel Díaz Antar y a mí, materializarlo esto en un documento, podríamos decirle oficial, un primer documento oficial que está tocando todo este aspecto histórico, cultural, doloroso, una memoria dolorosa, y tratando de buscar subsanar esto. Cuando hablamos de Radio Nacional, ¿hablamos de la Radio Nacional FM también? ¿O solamente ustedes se remiten a lo que es Radio Nacional AM 920? Estamos hablando el conjunto de la Radio Nacional Paraguay, AM/FM. Estamos FM. considerando todo aquello que pudo haber sido registrado dentro de ese estamento, que sabemos que estuvo en diversas direcciones, que en algún momento estuvo mucho más estrechamente vinculado al Ministerio del Interior, en algunos periodos de la dictadura de Stroessner, y que en otros momentos no estaba tan cerca. Bueno, y de ahí varias otras historias que van surgiendo, ¿verdad? Sí. Es importante esto porque muchas veces al perder estos archivos, perdemos, digamos, toda una generación de profesionales, ¿verdad? Dentro de la radiofonía paraguaya, el recuerdo de grandes profesionales que marcaron la historia de la radio justamente de nuestro país, y eso se tiene que tener, digamos, archivado, se tiene que tener bien guardado en un lugar como en cualquier otro país. Podríamos tener incluso, si en algún momento se llega a recopilar esos elementos, tipo un museo de la radio en Paraguay, ¿verdad? Exactamente, poder tener ese archivo de vuelta, y eso nos permite, ya en nuestra rama de musicólogos, por ejemplo, hacer diversos tipos de estudios, como por ejemplo, comparación de la forma de interpretar la música paraguaya década a década. Por ejemplo, tenemos esta grabación, la primera grabación de esta guaraña aquí del año tal. Vamos a ver cómo se escucha la segunda grabación, la tercera grabación, la cuarta grabación. Entonces podemos hacer ese trabajo comparativo, pero para eso necesitamos un archivo, necesitamos una catalogación oficial que nos dé justamente esas informaciones. Muchos de los discos aparecen fulano de tal y su conjunto, pero ¿quiénes eran esas personas que formaban ese conjunto? ¿Cómo tocaban? ¿Cómo hacían? ¿Qué año grabaron? Para poder hacer ese tipo de estudio musicológico, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la recuperación del archivo es muy importante para que de ahí tengamos material para nuevos estudios de vuelta. Perfecto. ¿Cuántos años de investigación ya? La verdad que suena increíble, pero esta investigación que estamos haciendo no tiene un año. Empezó oficialmente fue oficialmente cuando fue aprobado por la Secretaría Nacional de Cultura en marzo. Sí. Y los primeros desembolsos ocurrieron en mayo. Pero el antecedente de toda esta investigación surge a partir de dos momentos. Tenemos el Yeporecá, impulsado por la maestra Berta Rojas, y también tenemos la Sociedad Virtual de Musicología Paraguaya, que también está impulsada por la maestra Berta Rojas. Y lo que ella consiguió es que este proyecto del Yeporecá, que está buscando visibilizar el talento de jóvenes paraguayos dentro de la música, en la parte de composición e interpretación, también consiguió a este grupo de musicólogos nacionales e internacionales. Tenemos figuras internacionales como Simone Kruger, Timothy Watkins, que de alguna manera tienen Romy Martínez, Pedro Martínez, o sea, es un conjunto. Está también la profesora Elisa Lescano, varios otros investigadores, docentes, que consiguieron canalizar parte de su investigación en este proyecto de Yeporecá. Y justamente el año pasado, en este proyecto de Yeporecá que hicimos con el profesor Miguel, que se llamó Cableando Nuevas Fórmulas, es que nosotros estábamos haciendo un rescate discográfico de la música electrónica, esta idea de música experimental en Paraguay a partir de la música electrónica. Y nos dimos cuenta que no teníamos esos documentos príncipes, si se puede llamarle así. Aquí el documento fuente, primer documento original del cual uno puede decir, esta fue la primera grabación, como dijo el profesor Miguel, y esta fue la segunda, y hacer un estudio comparativo.
¿Con qué música ocurrieron eso? Con obras del propio José Asunción Flores, sus diferentes versiones de la música india. Tiene sus versiones populares, sus versiones de orquesta de cámara, su versión sinfónica. Esas primeras grabaciones que sabemos que ocurrían en Buenos Aires y después en San Paulo, ¿dónde quedaron registrados? Si es que existen todavía. Entonces todo eso nos llevó a decir, el lugar esperado para toda esta documentación es la Radio Nacional del Paraguay. Categórico, sí, sí. Y ustedes van a hacer, digamos, una presentación, una conferencia de los resultados que están teniendo hasta ahora el próximo viernes o hoy va a ser, ¿cuándo va a ser? En realidad ya lo hicimos, pero esto está disponible en internet. Lo presentamos ayer a las 10 de la mañana en lo que fue el predio de la licenciatura en música de la FADA, Ayer eso fue, y hoy presentamos también en la Casa Bicentenario. Ahí, Casa Bicentenario. De la música. Hoy a la mañana fue hoy a la mañana a las 10, presentamos eso en la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios y quedó grabado. Hicimos un streaming por Facebook Live y está en el canal de Facebook Suena Mundo, en la página Suena Mundo. Qué bueno sería hacer esa recopilación, ¿no? Y digitalizar completamente. Y tener como un museo virtual, ¿verdad? Lo que nosotros nos dimos cuenta es que muchas veces lo que para nosotros que estamos investigando como musicólogos es ya un documento histórico importante de salvaguardar, de repente alguien que no conoce dice, es un disco antiguo, viejo, que ya no sirve. Estoy teniéndolo algo más como si fuera inclusive un adorno o algo que me haga remitir, como una pieza de museo, como dijo el profesor Miguel. Y no, para nosotros es un documento único, valiosísimo, una reliquia, exacto. Y entonces a partir de ahí es que los discos que nosotros pudimos recuperar en cuanto a fotografías en nuestra primera visita acá a la radio, que fue en septiembre, nos encontramos con 101 discos de vinilo que están acá en el espacio de la radio. En esa ocasión encontramos acá en el Salón Auditorio Félix Pérez Cardoso. Y entonces ese material que está ahí, que se juntó, claro, para la exposición del 80 aniversario de la Radio Nacional del Paraguay, de cierta manera queda como un ejemplo de lo que hubo, pero en realidad ese mismo ejemplo se tiene que preservar urgentemente. Tiene que estar en un espacio adecuado, con buena climatizado, que esté bien catalogado, que alguien cuide de eso. Si alguien quiere consultar, de repente uno no sabe cómo suena más ese disco porque está deteriorado, pero sabe a través de la capa, a través de todos los logos que tiene ahí, cómo recurrir a una fuente a través de la serie, el código. Por ejemplo, los números de serie que aparecen en las portadas o en el propio disco, en el rótulo. Con ese número de serie podemos ir a otros catálogos, por ejemplo, las grabadoras en Buenos Aires o en São Paulo, y tratar de conseguir el audio de aquel disco, ¿verdad? Seguir paso a paso, ¿verdad? Exacto. Hasta conseguir, digamos, todos los detalles y todos los elementos que ustedes pretenden conseguir para tener en algún momento ese archivo. ¿Y cuál es la proyección que hacen? ¿De aquí a cuánto tiempo por ahí más o menos les llevaría recopilar por lo menos algunos datos concretos? Sí, como datos concretos podemos decir, a través de esta fotografía de estos discos, tenemos 101 discos catalogados y tenemos algunos resultados ya a partir de eso. No sé si tenés a mano ahí. Tengo acá, profe, a mano justamente. Sí. A partir de los discos que juntamos, ¿verdad? Esos 101 discos, hicimos el trabajo de análisis y catalogación uno por uno. Y a partir de ese universo de datos, pudimos ver, por ejemplo, el estado de conservación de esos discos. Tenemos 85% de los discos que están con capa protectora, un 14% que están sin capa de protección, están solamente los discos sueltos, tenemos una capa sin disco, el propio estado de las capas protectoras, el 41% está deteriorado, tenemos un 29% regular, un 30% bueno, y así estuvimos levantando diversas informaciones estadísticas a partir justamente de la recopilación y el análisis de esos discos, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que el 57% de esos discos corresponden a artistas internacionales, el 43% a nacionales,
De esos discos encontramos también dedicatorias y discos sin dedicatorias y con dedicatorias 9%. Y es muy interesante ver las dedicatorias porque son discos que fueron donados a la radio. Entonces está la dedicatoria, la fecha. ¿De quiénes, por ejemplo, por dar un ejemplo, de donación de quién, por ejemplo? Sí, de un artista X. De Luis Alberto del Paraná, por darte un ejemplo. No, son personas físicas individuales que tenían discos y trajeron a la radio, no artistas no artistas. En ese sentido, Ajá. sí, pero son personas que tenían algún tipo de relación, Ajá. hicieron una dedicatoria a la radio y trajeron esos materiales, por Esos ejemplo. materiales, sí. Tenemos eso. También pudimos ver, encontramos 5% de música, de discos que tienen informaciones de músicas censuradas o compositores censurados, por ejemplo. Mira, pues eso es interesante. Eso es... ¿De qué año datan esos materiales? Y son materiales que estuvieron desde el La época de la 42, dictadura, lógicamente. que comenzó a juntarse, ¿verdad? En el 42, claro que todavía no teníamos aquí Sí. tecnología de grabación, son discos que vinieron de afuera, que los grupos se iban a grabar afuera y esos discos después llegaban acá. Y hasta el 89, 90 más o menos, cuando el archivo desaparece. Y en la recopilación de esos discos vimos que algunos de los discos tenían una numeración antigua, que era del antiguo archivo, ¿verdad? Y encontramos que llegó hasta 780 por ahí, o sea, mínimo habían 780 discos, ¿verdad? Ese tipo de informaciones, por ejemplo. Y ahí encontramos varios que tienen marcas de censura. En el reverso de la portada, por ejemplo, está tachada la música que no se tiene que tocar, dice no tocar, exactamente. No tocar, ¿qué música, por ejemplo? Por ejemplo, en nuestro inventario que hicimos ahora, el inventario ¿Qué música, 2023, por ejemplo, se censuraba? Tenemos la música Sheikh Jasmine de Epifanio Mene Fleitas, de Teodoro Fleitas, Salvador sí. Mugelos, eso está censurado. Isla Sacá, también censurado. Isla Sacá es una música de Mauricio Cardoso Campo y Santiago Cortesi. Uh-huh. Tenemos también Xembo de Jarepe, también una música que fue censurada, de Méndez Fleitas y Salvador Mugelos también. Diversas músicas, encontramos eso. Mira, todo así con más o menos pintada, ¿verdad? Sí, Sí, tachado. en el propio Tachada. disco, tachado tanto en el reverso de la portada o en algunos casos en el rótulo del disco. Del Por disco, ejemplo, pero se puede ver, digamos, el escrito, ¿verdad? Que dice el nombre del tema, ¿verdad? Sí, Sí. se puede ver. por ejemplo, tenemos un disco de los Tamis de Pedro Juan Caballero, Ujú. en el que esa música Xembo de Jarepe está censurada tanto en el reverso de la portada como en el rótulo del propio En disco. el rótulo, sí. Dice también eso. Mira, qué interesante eso, ¿no? Pues eso es un archivo espectacular, porque Sí. ahí te da la pauta de cómo digamos, uno trabajaba en un medio de comunicación en la época de la dictadura, ¿verdad? Mm. Y después otros elementos que fueron encontrando, digamos, y que les llamó la atención. Sí, del universo de música de discos nacionales, ¿verdad? Dentro de eso también vimos cuáles eran de artistas hombres y artistas mujeres, Mira. para saber un poco de esa relación. Y encontramos 4 discos de artistas mujeres. Una es de María Teresa Márquez, otra es de Neca González, otro es de Gloria del Paraguay, y un cuarto disco que se llama Música Culta del Paraguay, del 79, que es música de piano clásico, grabado por 4 mujeres paraguayas. Un disco súper interesante también. Y también dentro de ese universo de discos de música paraguaya, encontramos que el 70% de las músicas corresponden a compositores hombres y el 30% de las músicas a compositoras mujeres también, para tener un poco esa relación, ¿verdad? Y es relativamente una proporción, digamos, grande, ¿verdad? 30% de mujeres compositoras, porque en nuestro medio musicológico muchas veces se comenta y se dice, Sí. casi no hay mujeres compositoras, no sé, no Claro, existieron, y tenemos un 30%. esta es una prueba de que sí existía, ¿verdad? Sí había, ¿verdad? Sí, Como para refutar esa hipótesis, ¿verdad? exacto. Y que solamente es posible, nuevamente, teniendo acceso al archivo y al material para poder hacer esos análisis y esas comparaciones, ¿verdad? Exacto. Interesante realmente y
un trabajo que están comenzando prácticamente y ya tienen resultados interesantes también, ¿verdad? ¿Esto van a continuar ustedes con un equipo? ¿Quiénes integran, digamos, aparte de ustedes o son ustedes nomás los... Nada más nosotros dos. Ustedes Sí. son los aventureros, ¿verdad? Bueno, Se aventuraron se embarcaron en esta tarea, una tarea difícil y complicada, hay que decir, porque es como buscar la aguja en un pajar, ¿verdad? sí, podemos decir que este proyecto en particular estamos encabezando el profesor Miguel y yo, quien les habla, Nicolás. Pero claro, nosotros, como dijimos, estamos formando parte de esta sociedad virtual de musicología paraguaya y también en contacto con toda la producción del Yeporeka. Entonces, claro, si nosotros no tuviéramos todo ese entorno, probablemente tampoco no nos animaríamos a hacer este tipo de investigación. Ya es el resultado de todo ese proceso que viene ocurriendo, ¿verdad? Y claro, también la experiencia, la formación que ayuda a veces conseguir hacer algo bien estructurado en un periodo de tiempo corto, como fue el presente. Podríamos decir que se hizo un trabajo hercúleo. Acá. ¿Pudieron hablar con algún actor político de la época de la dictadura, quien pudo haber trabajado de cerca en Radio Nacional en aquella época? De repente que pueda saber algo de esos archivos y dónde se llevó, dónde fue a parar ese camión que llevó, digamos, esos archivos. Lo bueno es que nosotros ahora estamos teniendo varias personas que se están aproximando y comentando que sí, son muchas las personas que están comentando que el principal lote del Archivo Sonoro del Paraguay se va en un camión. Eso entre 89 y 90. O sea, no es una persona nada más. Es casi todo el mundo que vivió ese periodo. E inclusive tenemos relatos de personas que dijeron, ya que van a quemar todo eso, ¿puedo quedarme con esto de recuerdo? Y claro, o sea, el encargado en ese momento de llevar todos esos materiales obedeciendo órdenes, sí, toma uno acá y lleva para vos, para tu recuerdo. ¿Y dónde va a parar todo el resto, verdad? Pero entonces hay personas que quedaron con estos materiales, a veces de forma sin pretenderlos, pero se transformaron en guardianes de esos documentos sonoros. Exacto, sí señor. Y bueno, interesante realmente estudiar el archivo sonoro de Radio Nacional del Paraguay en esta época, digo, porque sería bueno ir consiguiendo estos archivos y digitalizar, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estamos en la era de la digitalización. Si puedo hacer un pedido a la ciudadanía en general, sería, nos dimos cuenta que esto probablemente, como fue llevado en un camión, existe la posibilidad que parte de esa documentación haya ido a archivos privados o en colecciones o en espacios de compra-venta de materiales antiguos y cosas así. Entonces lo que necesitamos es un fondo, pero que eso tiene que ser una iniciativa del propio gobierno, del Estado, de tener un fondo y recuperar todo ese material que probablemente está difuminado por todo el Paraguay. ¿Y cómo hacer eso? O sea, estamos proponiendo que sea la Casa Bicentenario de la Música, Agustín Pío Barrios, quien está a cargo y dirigiendo el espacio, es el maestro Diego Sánchez Hace. Creemos que ahí, con el instituto de investigación que tienen en ese lugar, es el lugar adecuado para poder albergar, sistematizar, catalogar, digitalizar y divulgar ese material. O sea, esto tendría que ser estudiado en todas las escuelas, por ejemplo, este tema, y que se conozca cuáles fueron aquellos temas que dejó de existir por un tiempo en Paraguay, o sea, quedó desaparecido y que ahora volvió a aparecer, por ejemplo. Esto se tiene que divulgar de alguna manera. Sí. No, entonces el trabajo empieza. Justamente en ese sentido es que dentro de las consideraciones finales de nuestro trabajo estamos sugiriendo que de alguna manera se haga ese puente entre la Radio Nacional y la Casa Bicentenario de la Música para que se puedan trasladar los discos allá y que tengan ese tratamiento adecuado de protección, salvaguarda, digitalización y que eso sea disponible al público. Porque pensando de vuelta desde el punto de vista investigativo, musicológico, de nada sirve que tengamos nuevamente un archivo y que ese archivo esté cerrado e inaccesible. Claro. Necesita que sea accesible para
Claro, tiene que ser algo, una pesquisa, una investigación formal, que tenga respeto y que trate los discos con todo cuidado, ¿verdad? Pero que sean accesibles para justamente a partir de eso poder hacer varios proyectos de investigación. Pues, Sí. se puede habilitar, digamos, un espacio en internet, una página, qué sé yo, abrir una página donde la gente que quiera ayudar pueden comunicarse allí, tirar algunos materiales Sí, que tienen. con el profesor Miguel Díaz Antar, nosotros estamos teniendo una página que está sirviendo de soporte para las investigaciones que venimos haciendo en Yeporeka, en la Sociedad Virtual de Musicología del Paraguay, Paraguaya, tanto en el segundo simposio de la música del Paraguay, que trató sobre la guarania el año pasado, y se llama Suena Mundo. Hay un canal de YouTube que se llama Suena Mundo, estamos teniendo una fanpage también que se llama Suena Mundo, y en Instagram estamos como Suena Mundo_académico. Y ahí se pueden comunicar, o de repente dejamos algún número de teléfono también. Puede dejar. Mi número personal, el 0991-914-968. Perfecto. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Creo que se nos va el tiempo. Pero es muy importante hablar de esto y vamos a comunicarnos nuevamente con ustedes en algún momento para seguir de cerca el trabajo que están haciendo, un trabajo pero realmente titánico. Doctor Miguel Antar, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor Andrés. Gracias por el espacio y gracias a todos a los oyentes. Magíster Nicolás Ramírez Salaverry, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y a toda la teleaudiencia. Ambos invitados son musicólogos. El estudio sobre el archivo sonoro de Radio Nacional del Paraguay, el abordaje de este tema, después de una conferencia y presentación de resultados también. Le damos también espacio, por supuesto, para hablar de esto y en otras ocasiones vamos a volver a abordar el tema. Tenemos que hacer una pausa brevísima, ya volvemos. Con las ondas de colores imaginarios, rojo, blanco y azul, flameando en los cielos. Pote morot y mire ese jazmín pero que no iba